James Cavallaro, estamos frente a una postura del gobierno mexicano a raíz de lo que han informado ustedes después de esta visita de estos días de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En pocas palabras, el gobierno en voz de Campa dice, no compartimos, no estamos de acuerdo que vengan y digan a México, vive una grave crisis de derechos humanos en una suerte de generalización. Pocos días, pocos lugares. ¿Cómo sostienen eso? En pocas palabras, dice el gobierno. Pues son 5 días, en eso tiene razón, pero la comisión se divide en grupos. Fuimos a 6 estados con un equipo de profesionales que viene acompañando la situación en México de forma permanente hace meses y años. Tenemos también los documentos, los estudios que analizamos antes de venir, y en el terreno lo que conseguimos hacer fue justamente comprobar lo que estábamos estudiando y analizando durante semanas y meses antes de venir. Además de ser una práctica no solo nuestra, desde años. La comisión tiene décadas de hacer ese tipo de visita intensiva in loco, pero otras entidades internacionales hacen la misma cosa. Juntan las informaciones, hablan con todos antes de venir y corroboran, si pueden, las informaciones. Pudimos no solo corroborar, pero las informaciones que recibimos en el terreno fueron, de hecho, más contundentes hasta de lo que esperábamos. Fueron muy impactantes. Déjame, James, detener aquí porque antes de que iniciamos esta transmisión en vivo, déjame compartir con el auditorio. Comentabas algo que es muy ilustrativo del tipo de testimonios que ustedes pudieron conocer sobre el caso Ayotzinapa, cuando otras personas con otros desaparecidos, pues casi no celebran, porque no es la palabra, pero digamos, destacan la importancia de que haya pasado Ayotzinapa para poner luz a los otros casos. Cuéntanos de eso. Justamente, primero se analiza la situación en Ayotzinapa, un caso de 43, un caso gravísimo. En las fosas que encontraron en la búsqueda para encontrar a los normalistas, encuentran decenas de otras personas desconocidas. Y hay un total ahora de más de 400 personas, los llamados otros de Iguala. Pero de tan grave que ha sido su situación, de tanto que no le han hecho caso a esas personas, una mujer nos contó, y fue terrible, y nos dijo, cuando supimos de lo de Ayotzinapa, de ese horror, nosotros nos dijimos, gracias a Dios, porque ahora nos van a hacer caso. Ahora nos van a ver, porque estamos años buscando a nuestras familias, ella buscando a su marido, otros buscando hermanos, 2 hijos, 3 hijos, sin que las autoridades les dieran, infelizmente, la menor importancia a su destino. Entonces, ese caso muestra que no es, que no es una situación aislada, sino en esa región nomás hay 500 casos. Este grupo, Carmen, con sus propios recursos, con extraordinarias limitaciones, ha encontrado en las cercanías de Iguala 104 cuerpos en fosas clandestinas. Nos llevaron a un lugar donde encontraron ellos 18. Buscados en un año de la manera más rudimentaria, con una varilla de metal que ellos donde ven una hondonada, donde ven tierra removida, y entierran la varilla y luego la sacan para olerla. Y cuando hay descomposición creen que hay un cuerpo. Nos platicaron que hay gente que se vomita cuando el olor. Y de los 104 cuerpos que ellos han encontrado, les han identificado a 7. Entonces, 104. Y es una condición de gente que le cambió la vida. Uno de ellos decía, mira, yo lo estoy haciendo porque si no mi mamá va a salir a buscarlo. Y mi mamá se está muriendo de dolor. Entonces, mi vida cambió radicalmente. Y cuando escuchamos estos testimonios, pasó lo mismo en Tabasco. Los migrantes que llegaban de Guatemala, de Salvador, Centroamérica, lo que pasó en Veracruz, lo que estaba pasando en Monterrey, en Coahuila. En la Ciudad de México recibimos testimonios de Michoacán. Lo que está pasando en Michoacán es gravísimo. Lo que está llegaron testimonios a Monterrey del norte, de Chihuahua, de Baja California. En fin, preparar una visita de esta naturaleza nos llevó, por lo menos, digamos, de que el gobierno mexicano nos invita acá, 8 meses de trabajo sistemático. Hay un diagnóstico donde se dialoga por las audiencias, por la información recibida. Hay todo un proceso de investigación previo. No fue este el único viaje. Gente de la Secretaría Ejecutiva vino antes a preparar. Entonces, el fenómeno de un informe de esta naturaleza tiene un calado, inclusive, cuando la comisión dice qué tipo de informe va a ser.
porque vamos a trabajar estos temas. Hay un diagnóstico de lo que está pasando en términos de la preocupación que la Comisión quiere resaltar. ¿Por qué trabajamos estos temas y no otros? ¿Por qué sus lugares y no otros? Porque ya hay un diagnóstico previo que se sustenta y se soporta. Lo que es evidentísimo es que el fenómeno de las violaciones graves está en una condición donde hay una distancia tan extraordinaria entre lo que México ha aprobado de reformas constitucionales, de leyes, de planes nacionales y la dificultad de acceso a la justicia. Parecería que acá el dilema es el inacceso a la justicia o el acceso a la injusticia. La distancia, la brecha es brutal. O sea, tienes un fenómeno donde las procuradurías estatales ni siquiera, no solo investigan, hay quienes hasta reciben amenazas por buscar a su familia. Tienes fenómenos, Carmen, por ejemplo, en la mitad de los estados de este país, casi la mitad, no está tipificada la tortura. En 15 de 32 estados no está tipificada, entonces ni siquiera puedes calificarlo como delito. Solo en 3 de los 32 estados de este país hay una ley especializada en materia de desapariciones forzadas. Entonces, claro, hay una distancia entre lo que pasa a los niveles estatales y federal, y de por sí tienes una condición de víctimas que de manera clamorosa dicen hay una impunidad estructural que vincula con lo que pasó en el pasado. El tema de que hoy sea 2 de octubre tiene un sentido muy especial. Sí, hombre, qué coincidencia la visita de ustedes, el cierre de esta semana, el 2 de octubre, que por cierto habrá oportunidad de seguir de cerca lo que pasó hoy en las expresiones sociales del 2 de octubre, pero bueno, tiene una carga tremenda. Claro. 50 años después, casi 50 años después. 47, sí. 3 de cada 4 desaparecidos de la Guerra Sucia fueron de Guerrero. 3 de cada 4. 3 de cada 4. Eso no se investigó, no se sancionó. Nos reunimos con la Comisión de la Verdad de Guerrero. Claro, lo que dice en la Comisión de la Verdad de Guerrero, eso generó un contexto donde se permitían las desapariciones. Impunidad total. Impunidad. Entonces, claro, decían, por eso se da este contexto y en la actualidad para los desaparecidos de Ayotzinapa o los de Iguala. Porque era un fenómeno. Un oficial nos dice, le preguntamos, oye, ¿usted qué opina? No, bueno, pues es que eso pasaba aquí. Como que sí, pues, ¿y qué fue diferente? Pues que es que yo creo que estos eran estudiantes. Es decir, un fenómeno de normalización, un contexto de violencia generalizado, un fenómeno de inseguridad e inclusive, digamos, tienes la afectación del delito, indudable, el delito que hace estos espirales de violencia tan dramáticos en México, pero tienes también un fenómeno de permear las instituciones de seguridad donde hay servidores públicos que participan en el delito. Mujeres que nos dijeron, yo fui a denunciar a un comandante de la policía y al salir del Ministerio Público estaba el comandante afuera diciéndome, retira tu denuncia. Si no, no solo va a desaparecer tu hija, no te vas a morir tú. Una mujer me contó que el propio fiscal con quien habló, cuando informó quién sospechaba que habría participado, dijo, oh, no, con él, no. Mejor irse y con su familia. Si registra la denuncia, todos van a ser desaparecidos. Carmen, en Iguala nos decían, estamos muertos de miedo porque hay denuncias de que gente que se va a incorporar al equipo de seguridad del nuevo gobierno municipal está vinculado al narco. Entonces dicen, por favor, manden el mensaje de que tiene que haber un mecanismo de intervención para que las fuerzas de seguridad de Iguala no estén vinculados a toda la discusión del narco. Claro. Y tenían miedo. Si esa gente llega, nos vamos a ver una condición de riesgo. Y hoy por hoy, esa gente puede estar ya en funciones y hubo personas amenazadas por esos que hoy ocupan cargos. Emilio, James, vamos a una pausa, entramos en la parte final. Desde luego este informe, bueno, estas primeras referencias y observaciones en ruta a lo que será un informe que tardará un rato, ¿no? No lo hacen rápido. Se aprobará a fines de año, ¿De este año? Y se presentará el próximo año. Y se presentará el próximo año, pero ya se perfila un asunto evidentemente grave al plantear ustedes ya como coincidencia entre los comisionados que estamos frente a una grave crisis de derechos humanos, asunto que, como se pudo ver, no comparte el gobierno mexicano.